Anafinet, y a quienes estuvieron durante el transcurso del día en las diversas charlas, como la que acaba de terminar nuestro buen amigo Pablo, el diablillo fiscal. Les agradecemos a todos por estar pendientes, por estar participando. Les reiteramos nuestra invitación a que se afilien a Anafinet, se incorporen, participen de manera activa en nuestra agrupación. Pues a sus órdenes, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet. Estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, con una sesión más de la hora Anafinet, este 28 de junio. Y vamos a continuar, como comentaba Santa, con lo que es este seminario de impuestos sobre la renta que hemos estado platicando y comentando desde este sería nuestro octavo programa con dicho seminario, donde hemos estado viendo los diferentes detalles del título de las personas físicas en el impuesto sobre la renta. En esta ocasión, en la sesión anterior, nos quedamos analizando lo que es el régimen de incorporación fiscal, unos detalles de este régimen. Como les he comentado en otros programas, personal, pues nos sirve mucho el estar participando dentro del aula virtual, comentando este seminario de impuestos sobre la renta, porque entre todos recordamos detalles, aplicaciones, detalles dentro de la ley de impuestos sobre la renta en las personas físicas, que con la retroalimentación que vamos teniendo entre todos los que estamos participando en el aula, vamos sacando algunas de las dudas que en su momento pudiéramos tener. Y vamos a continuar rapidito, vamos a saludar a quienes están ahorita en el aula virtual, nuestros buenos amigos, Alberto Sandoval, Arnulfo de Lerdo de Tejada, Beatriz de San Luis Potosí, Carmen, Chuyita, paisana de Sonora, que nos está escuchando en Ciudad Obregón, Claudio de la Ciudad de México, Consuelo de Reynosa, Violeta Velasco de Morelos. Saludos aquí a los que se reportan por el chat de texto, Arnulfo de Lerdo de Tejada, Efraín de Monterrey, Manuel, Fernando de Isla de Veracruz, Humberto, Javier de Cancún. Esperemos, Javier, que nos acompañes en nuestra convención anual que se va a realizar en la Riviera Maya el próximo mes de octubre, los días 6, 7 y 8 de octubre. Ojalá nos acompañes, Javier. Bueno, José Ceballos, está ahí una computadora que tengo aquí como testigo para ir siguiendo el programa. Carla de San Luis Potosí, Lupita de Orizaba, Manuel, Maricruz de Ciudad Isla, Veracruz, Mari del DF, Mauricio de Morelia, Omar de Ciudad de México, Pablo de Querétaro, Ramón de Alvarado de Veracruz, Ricardo, Rodolfo, saludos Rodolfo, que los saludamos por el chat de texto, Sergio Ramos. Muy bien, vamos a iniciar con la parte de lo que es el seminario de impuestos sobre la renta a personas físicas. Vamos a compartir escritorio para que puedan ver el material en el cual estamos llevando a cabo nuestro análisis. Muy bien, listo. Presente, dice por acá Ramón de Alvarado, Veracruz. Saludos, Ramón. Muy bien, pues vamos a continuar como les comento y estamos analizando lo que es el régimen de incorporación fiscal. Aquí nos quedamos específicamente en la sesión anterior. Me voy a devolverme una o dos láminas para estar exactamente donde nos quedamos la sesión anterior, y fue donde analizamos lo que es el reparto de la PTU para del régimen de incorporación fiscal, que precisamente pues ya estamos a día 28 de junio. La PTU para las personas físicas, o más bien dicho, la PTU para los patrones personas físicas, se debe de entregar más tardar el día de mañana, 29 de junio, incluidos los RIF. Como veíamos en la sesión anterior, aun y cuando el texto de la ley que tenemos ahorita en la lámina para la cuestión de la PTU, en el caso de los RIF, señala, de acuerdo al texto de la ley, como lo vemos en el primer párrafo de la lámina que estamos ahorita en pantalla, nos dice, después de la coma
donde vemos ahí 122 de la Ley Federal del Trabajo, coma, el plazo para el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse, en los términos del artículo 112 de esta ley, la declaración correspondiente al sexto bimestre del ejercicio de que se trata. Es decir, que la ley, el texto de la ley del impuesto a la renta, para efectos de la entrega de la PTU, en el caso de los patrones que tributan bajo la figura o el régimen de incorporación fiscal, RIF, de acuerdo a la ley, la PTU debieron haberlo entregado porque el plazo ya pasó, de acuerdo a la ley. Digamos, son 60 días siguientes a la fecha en que se debió haber presentado la declaración del sexto bimestre. Es decir, dicha declaración del sexto bimestre, la fecha máxima, de acuerdo a la ley también, es el 17 de enero. Vimos que a través de una regla se extiende el plazo para presentar las declaraciones bimestrales de RIF hasta el día último del mes posterior al bimestre, es decir, en este caso específico del sexto bimestre, sería hasta el día último de enero. Tomando como fecha de la presentación de la declaración del sexto bimestre y de ahí contando los 60 días que marca la ley del impuesto a la renta para la entrega de PTU, en el caso de RIF, estaríamos hablando prácticamente de febrero. Este año tuvo 29 días por ser año bisiesto, más los 31 días correspondientes a marzo, tendríamos ahí, o se cumplirían al 31 de marzo, los 60 días que marca un plazo para la entrega de PTU para los RIF. Pero, bueno, ¿por qué no se entregó en ese tiempo la PTU para los RIF? Pues uno podría ser por desconocimiento, ¿verdad? Pero realmente el plazo, como lo podemos ver en esta regla, la 11711, señala un plazo adicional al que marca la propia ley del impuesto sobre la renta para la entrega de PTU y lo iguala al de las demás personas físicas para el 29 de junio, es decir, 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual para personas físicas. Pero como RIF no presenta declaración anual, se les hizo fácil a los legisladores señalar 60 días después de la fecha de la presentación del sexto bimestre, sin considerar que eso reducía el plazo para el pago de la PTU, para los RIF. Incluso lo dejan en un plazo más corto todavía que para las personas morales, que lo entregan en mayo. Si hiciéramos caso al plazo de entrega de PTU en RIF, que tenía la ley de impuesto a la renta, pues el 31 de marzo, a más tardar, tendrían que estar entregando su PTU los RIF. Si de por sí muchas personas físicas no entregan reparto, o sea, no realizan la entrega de la PTU a sus trabajadores por desconocimiento, porque pues tanto desconocimiento del patrón, persona física, como desconocimiento de los trabajadores que tienen un patrón persona física, de que también tienen derecho al reparto de PTU para recibirlo. Con mayor razón, siendo RIF, y que además de ello les reduzcan el plazo para la entrega, creo que debieron haber pensado mejor la redacción que señala la ley del impuesto sobre la renta para la entrega de la PTU. Pero muy bien, continuamos. El párrafo que tenemos ahorita en pantalla, la lámina, nos señala cómo se debe determinar el impuesto en el caso de los RIF. Y aquí, en este párrafo, tenemos uno de los grandes también estímulos, bueno, puede ser un estímulo dentro de los estímulos que tienen los RIF, el hecho de que, así como las demás personas físicas se calculan o consideran sus ingresos y sus gastos en base a flujo, bueno, de esta misma forma lo hacen los RIF, como podemos ver en este párrafo, pero con algo adicional, un estímulo adicional, que será si leemos el párrafo, dice: para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta sección, es decir, los RIF,
considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente. Bueno, en este caso es igual que todas las demás personas físicas, de los demás regímenes. Pero aquí viene lo importante y lo interesante en el caso de los RIF, y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas, es decir, flujo, de igual manera como las demás personas físicas, en el ejercicio para la adquisición, y aquí viene la gran diferencia que tienen los RIF, y un estímulo importante, que es para la adquisición de activos fijos. ¿Sí? A diferencia de las demás personas físicas, y con mayor razón de las personas morales, los RIF pueden deducir la adquisición de sus activos fijos al momento de pago. Es decir, que si compramos mobiliario, si compramos equipo de cómputo, incluso si compramos automóviles, ¿sí? Si hacemos la adquisición de un automóvil cumpliendo los requisitos del límite en el monto de la deducción de inversiones por concepto de automóvil, de los 175,000 pesos que señala la propia ley de impuesto a la renta, pero de acuerdo a este párrafo, la podemos hacer o podemos efectuar la deducción de dicha adquisición, cualquier activo fijo, como les comento, incluyendo los automóviles, porque no los exceptúan en este párrafo, de manera o al momento de que efectivamente se realice la erogación. Eso es una gran ventaja para los RIF en el cálculo de su impuesto. Que las demás personas físicas pues no lo tienen. Y seguimos. Bueno, aquí ya este párrafo nos señala cómo se determina el impuesto en el caso de los RIF. Nos señala que a la autoridad fiscal que se obtenga conforme al quinto párrafo de este artículo, que ya vimos, son los ingresos, las deducciones autorizadas, se le aplicará la siguiente, es decir, a la autoridad fiscal se le aplicará la siguiente tarifa, la tarifa bimestral, debido a que pues, el pago del impuesto para RIF es de manera bimestral, la tarifa correspondiente de igual forma es bimestral, que es simplemente la tarifa mensual que tenemos en el artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta, elevada al bimestre. Las columnas del límite inferior, del límite superior y de cuota fija, pues, multiplicadas por 2, elevadas al bimestre, y son lo que debemos de utilizar para el cálculo del impuesto a la renta en el caso de RIF. Y ya el siguiente párrafo nos da pues, el gran beneficio o el dulce, ¿sí? Con el que la autoridad ha pretendido convencer a quienes están en la informalidad a incorporarse o a ingresar a RIF, a este régimen de incorporación, que es darles un estímulo, una reducción en el pago de los impuestos a la renta, que señala aquí en el párrafo que vemos en la pantalla. Nos dice, el impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta sección, es decir, RIF, conforme a la siguiente tabla. Y ya nos señala del año 1 al año 10 cómo va disminuyendo dicha reducción de acuerdo al número de años, iniciando con una reducción del primer año de tributación dentro de RIF, con una reducción del 100% del impuesto sobre la renta, el segundo año una reducción o disminución del impuesto sobre la renta del 90%, el tercero del 80%, cuarto del 70% y así se va sucesivamente, hasta llegar al décimo año con una reducción del 10% en el pago del impuesto. Pero después hace la aclaración en el siguiente párrafo que contra el impuesto reducido, es decir, en el caso de estar, por ejemplo, en el segundo año, hacer la reducción del 90% a la que se tiene derecho, ese 10% que queda por pagar, a ese 10% no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o subsidios. Ya se deberá de pagar de manera completa. Ese, ya sea 10%, 20, 30 o dependiendo del año en el que se encuentre. Ahorita en el 2016, los RIF, cuando mucho, aquellos que iniciaron operaciones ya sea en 2014 o 2015, en este 2016 están apenas en su segundo año de operaciones. Y para quienes se dieron de alta este año, pues será su primer año de tributación.
Siguiente párrafo ya nos señala que para los RIF o quienes estén en RIF solo podrán permanecer en el régimen durante 10 ejercicios fiscales consecutivos. Es el plazo máximo de permanencia en el que se va a estar en RIF. Es decir, que si RIF, bueno, si alguien que inició el RIF en 2014, ya sea porque en ese año inició actividades, modificó obligaciones o venía como repeco hasta el 2013 y automáticamente se cambió o se le efectuó el cambio a RIF, pues para el 2024 más tardar pues ya tendrá que salir de RIF. Claro, siempre y cuando para 2024 siga vigente lo que es o lo que conocemos como RIF. Cabe la posibilidad, en 2018 tenemos cambio tanto de jefe del Ejecutivo Federal, presidente de la República, como de todo el Congreso de la Unión. Va a haber elecciones para senadores, para diputados federales. Tal vez los nuevos legisladores elegidos en el 2018 realicen algún cambio a lo que conocemos como RIF. Y esta regla nos señala, la 313.4, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso de suspensión de actividades en el RIF? Cuando inició la vigencia del RIF, ¿sí? Y con una interpretación literal, ¿sí?, de lo que vemos en este segundo párrafo, donde señala la ley de impuesto a la renta que los RIF solo podrán permanecer en dicho régimen durante 10 ejercicios fiscales consecutivos, e incluso en otro párrafo podemos ver que la ley de impuesto a la renta nos dice que quienes dejaron de tributar en RIF no volverán o no podrán volver a tributar en dicho régimen. La primera interpretación, la interpretación cuando inició la vigencia de RIF, del régimen de información fiscal, la interpretación de la autoridad era de que si una persona física dentro de RIF suspendía obligaciones, al reactivarse no podía volver a hacerlo o no podía hacerlo dentro de RIF nuevamente, porque para ellos, literalmente, la persona física o este contribuyente había dejado de tributar en RIF al entrar en suspensión. La autoridad reflexiona, hace una interpretación diferente y a través de esta regla, la 313.4, ya nos señala que el aviso de suspensión de actividades no implica la salida del RIF, ¿sí? Por lo que cuando, si será el caso de la reactivación, podrá hacerlo el contribuyente en RIF, que es el régimen en el que estaba tributando antes de la suspensión. Pero el periodo, el plazo que haya transcurrido entre la suspensión y la reactivación, ese tiempo seguirá computándose para los plazos dentro del periodo de tributación de RIF, es decir, para los 10 años en los cuales, o los 10 años máximos, en los cuales se puede estar dentro de RIF. Que comparado con la interpretación que estaba antes de que se promulgara, se publicara esta regla, la 313.4, pues es más benévola para el contribuyente, porque anteriormente era, te suspendes, te sales de RIF, no puedes reanudar actividades dentro de RIF. Gracias a esta regla es posible reactivarse en RIF, pero el tiempo transcurrido seguirá computándose sobre todo para el estímulo de las reducciones a las que tiene derecho el contribuyente dentro de RIF. Obligaciones de los contribuyentes de RIF. ¿Qué obligaciones tienen? Una, solicitar suscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Igual que todos los contribuyentes, hay que registrarse al RFC. Dos, conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. Esta segunda fracción, cuando recién se publicó los artículos referentes a RIF, a este nuevo régimen, si no me recuerdo,
octubre del 2013, en los primeros cursos que se estuvieron realizando sobre el RIF, había una controversia en esta segunda fracción. Bueno, ¿a qué se refieren con conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación? Personal y comentando con algunos colegas, como les digo, en aquellos eh, principios, finales del 2013, principios del 2014, cuando inició la vigencia de RIF, esta segunda fracción, como que entrábamos en una controversia de qué habrá querido decir la autoridad con conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. Y la verdad que ya después nos quedó claro a qué se refiere la autoridad es que no es lo mismo un comprobante fiscal a un comprobante que reúna requisitos fiscales. Cuando hablamos de comprobante fiscal, nos referimos al CFDI, al comprobante fiscal digital por Internet o la factura electrónica. Cuando hablamos de comprobantes que reúnan requisitos fiscales, la ley se está refiriendo a lo que llamábamos anteriormente comprobantes simplificados. Es decir, lo que conocemos como la nota de venta. Así es, Rodolfo, de comprobantes simplificados, efectivamente. Lo que conocemos, o lo que conocíamos como comprobantes fiscales, fiscales simplificados, pero que ahora se les llaman comprobantes que reúnen requisitos fiscales, que no es lo mismo que un comprobante fiscal. Por lo tanto, los RIF tienen la obligación de conservar sus notas de venta, sus tickets de la máquina registradora o el otro que tenemos tres opciones. Serían las únicas ocasiones o los únicos, ¿cómo se puede decir? Por las operaciones, las cuales, bueno, prácticamente al RIF le están pidiendo de todas las operaciones sin importar si son CFDI o electrónica o que más de venta, pero también puede ser de la máquina registradora o el bueno pero el sistema de punto que utilice comercio una entonces prácticamente lo aunque no son sin embargo conservar, incluso deberá de capturar esa información. Aquí en esta fracción está uno de los principales motivos de la entrada en vigor
de RIF es la información de sus proveedores. De quién compra. Oye, RIF, por la operación, por la compra o por el gasto que realizaste, no te emitieron un comprobante CFD. Pues ese conserva. Pues vas a registrar por la tercera. Pone la obligación de registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 fiscal de la Federación, los ingresos, ingresos y de ejercicio corresponde. Como aquí en la cuenta señala ingresos y además de deducciones. Es decir, que puede haber ingresos que no necesariamente son deducciones o deducibles, pero que deberán estar y eso la hace con la que les comento, la información que es un proveedor principal de la autoridad. Vamos a ver aquí lo que comenta en el chat. Entonces, estaremos hablando de los comprobantes identificados correctos. A ellos se refiere la fracción segunda. Observar comprobantes que tengan registros fiscales. Los comprobantes identificados los debe de conservar. Serían los únicos dice, que reúnan requisitos fiscales sin ser CFDI, así es. ¿Cuáles son? Como les comento, las notas de venta y los tickets de las máquinas registradas o los sistemas de punto de venta que se conocen. Aunque emitan un CFDI por la acumulación de los mismos, Rodolfo, nomás una aclaración, aquí estamos hablando de las erogaciones. El CFDI que emiten los RIF es por los ingresos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Aquí estamos hablando en esta fracción segunda, estamos hablando de los comprobantes que reúnan requisitos fiscales de las erogaciones o los egresos que realiza el RIF. Y como se aquí, el CFDI que emiten los CFDI se refiere a los ingresos. Dice, efectivamente, pero los tengas que conservar, aunque emitan un CFDI global. Bueno, aquí estamos hablando ya de otra obligación, ¿sí? Una es conservar los comprobantes simplificados o comprobantes simplificados, mejor dicho, que no la fractura de nuestra conservar. Y otra es pedir un comprobante, ¿sí?
las operaciones de ingreso de la que estamos obligados, todos los contribuyentes, no nada más los RIF, están obligados a emitir un CFDI global, ¿correcto? Esa sería básicamente dos ingresos. Estaríamos hablando de dos obligaciones, unas requisitos fiscales o comprobantes simplificados, que los conocemos, los medios o sistemas electrónicos, que es lo que conocemos ahorita pues como MIFARTA. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales, que no podían emitir comprobantes fiscales, los RIF a sus clientes comprobantes fiscales. El RIF no se puede escudar, ¿sí? Aquí solo emitimos nota de venta, no expedimos facturas o comprobantes fiscales. Un cliente le solicita su comprobante fiscal, es decir, su CFDI, todos los estímulos que tiene vender a puro público en general, es decir, señalarlo o decirle a sus clientes antes de que no expiden comprobantes fiscales para no entrar en un problema con los clientes, porque es un producto que se consume en el momento, pues no podrá decirle, oye, no, es que nosotros nos pedimos comprobantes fiscales porque somos RIF. Hey, espérame, permíteme, estás obligado a entregar comprobantes fiscales. La herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del SAT. Como sabemos, existen dos opciones dentro de la página de internet del SAT para facturar. Y el siguiente párrafo que vemos aquí en la lámina está obligado a expedir el comprobante fiscal, que es decir, que por las operaciones menores de 100 pesos, los demás contribuyentes, de los RIF, esta obligación de expedir el comprobante fiscal no aplica cuando el cliente solicita el comprobante. No importa el monto de la operación, se le deberá de expedir dicho comprobante. Les digo porque no sé si les ha tocado a ustedes que de repente llega uno a un comercio, ya sea, bueno, por ejemplo que fuera RIF, consumes o compras, vamos a poner aquí 250 pesos, pones 220 pesos y le dices, por favor, mi comprobante fiscal, mi factura, y ahí, te digo porque me ha tocado, te dicen o te responden, no se lo puedes pedir porque abajo de 250 pesos no estoy obligado a entregar comprobante. Efectivamente, no estás obligado, pero si se te solicita por el cliente, tendrás que entregarlo. ¿Sí? Hay lugares donde incluso te dicen, sobre todo con lo de los 100 pesos, que es el monto general para los demás contribuyentes, si consumes 60 pesos o compras algo de 80 pesos, algo por debajo de 100 pesos, y pides tu te dicen, no, te lo voy a entregar hasta que ya acumule 100 y cuando acumule los pesos o más de 100 pesos, le hago su factura. Debemos de entregar comprobante sin importar el monto si el cliente así nos lo pide. Esta facilidad es solamente en caso de, específicamente para RIF, de acuerdo al párrafo que tenemos aquí, el segundo párrafo que tenemos en la lámina de la pantalla, pues es por montos de 250 o hasta 250 pesos. Dice, cuyo monto sea inferior a 200, no lo soliciten, o sea, que no lo soliciten. Y aquí ya, Rodolfo, lo que comentabas ahorita, general, que para tal efecto emita el servicio de administración tributaria. Aquí ya nos lo señala relativas a sus compras e inversiones cuyo importe se supera 5,000 pesos. Sus erogaciones. Recordemos que para los demás contribuyentes esta nos da un límite de hasta 5 pesos.
pagos arriba de 5,000 pesos serán efectivo. Y aquí, pues, si leemos este párrafo, podemos interpretar, ¿sí?, que esto aplicaría solamente, dice, efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones. ¿Y los gastos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los gastos? ¿Se podrán realizar en efectivo sin importar el monto? Bueno, hay quienes tienen el criterio de que así es, de que esta limitación de los 5,000 pesos aplica nada más para las compras e inversiones. Le faltó poner aquí los gastos de, sin importar el monto, podrán ser pagados en efectivo y hacerlos deducibles. Eso podría ser una interpretación algo agresiva. Si quieren ser un poco más conservadores y que sus clientes no caigan en algún desorden administrativo, pues limitarse a que incluso los gastos superiores a 5,000 pesos deberán ser pagados a través de medios electrónicos, transferencia o cheque nominativo. Continuamos. En el caso, ¿qué sucede en el caso de gasolina? Recordemos que para los demás contribuyentes el monto con el que pueden realizar pagos en efectivo es hasta 2,000 pesos, pero exceptúa los consumos de combustible. Los consumos de combustible, sin importar el monto, deberán de ser pagados por medios electrónicos, transferencia o cheque. Bueno, en el caso de RIF, la ley del impuesto a la renta señala o también exceptúa a el pago de combustibles o la adquisición de combustibles que no podrán ser en efectivo, incluso cuando la contraprestación no exceda de 5,000 pesos. Vamos a ver posteriormente que existe una regla que da la facilidad de poder hacer el pago de gasolina en efectivo por montos hasta de 2,000 pesos. Esto de la gasolina, ¿sí?, o la limitación o excepción dentro de RIF para que los pagos por adquisición de combustibles, de acuerdo al texto de la ley de impuesto a la renta, sin tomar en cuenta la regla que nos da la facilidad de poder pagar gasolina en efectivo hasta el monto de 2,000 pesos. Pero si nos vamos nada más aquí a lo que dice el primer párrafo que vemos en la lámina, con esto nos damos cuenta que, si nos devolvemos una lámina, lo que señala aquí de que las compras e inversiones cuyo importe sea superior a 5,000 pesos deberán de realizarse mediante transferencia, medios electrónicos o cheque nominativo. Con lo que dice el siguiente párrafo, donde exceptúa las adquisiciones de combustibles, que las adquisiciones de combustibles serían lo que conocemos como un gasto, no sería ni una compra ni una inversión. Con esto podemos llegar a la conclusión de que dentro de la redacción de esta fracción se les olvidó poner a los gastos. Y no es que hayan querido libre el pago de erogaciones relativas a gastos a poder realizar en efectivo sin como se dice, se les barrió, no pusieron el término aquí de gasto, pero como les comento, hay quienes están interpretando que los gastos, sin importar el monto, los RIF, podrán realizarlos en efectivo. Pero si así fuera, o si así lo hubiera querido que fuera la autoridad, no hubiera puesto esta limitante para la gasolina. Si todos los demás gastos los puedes realizar en efectivo sin importar el monto, ¿para qué hacer la excepción de la gasolina? A ver otra vez lo de los gastos. Como te digo, es una interpretación agresiva la que señala que, de acuerdo a la fracción que vemos ahorita en pantalla, la limitante para el pago o para realizar el pago de erogaciones relativas a gastos se pueden realizar en efectivo sin importar el monto. ¿Por qué? Porque esta fracción nos dice efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones
cuyo importe sea superior a 5,000 pesos mediante transferencia electrónica a todos los medios electrónicos que conocemos y cheque nominativo. Aquí les faltó agregar, o debieron haber puesto para que fuera más específica, relativas a sus compras, inversiones y gastos. Al no señalar gastos, existe quienes están interpretando que los gastos, en el caso de RIF, sin importar el monto, se pueden realizar en efectivo. Desde mi punto de vista, eso sería una interpretación muy agresiva, ¿sí? Que si es defendible, bueno, ahí ya sería cuestión de tribunales. Pero yo les recomiendo que a sus clientes les digan, para evitar problemas posteriores, que los gastos también hasta 5,000 pesos los pueden realizar en efectivo, arriba de ese monto, a través de medios electrónicos, transferencias o cheque nominativo. Tan es así que, desde mi punto de vista, la autoridad no quiso dejar por fuera a los gastos dentro de la limitante de los 5,000 pesos, que en el siguiente párrafo nos señala que los combustibles, sin importar el monto, deberán de pagarse mediante transferencia, cheques nominativos y medios electrónicos, aunque no excedan de 5,000 pesos. Si la autoridad hubiera pretendido que los gastos para RIF se pudieran realizar en efectivo, sin importar el monto, pues no hubiera hecho esta excepción para los combustibles, ¿verdad? Bueno, seguimos. Bueno, esto de los combustibles, ahorita vamos a ver más adelante una regla que da la posibilidad de efectuar los consumos de combustible en efectivo para RIF hasta 2,000 pesos. El siguiente párrafo, aquí que vemos en pantalla, el segundo párrafo, bueno, ya nos señala que las autoridades, cuando los contribuyentes efectúen sus erogaciones en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros, pues lo podrán hacer por otros medios, es decir, prácticamente en efectivo. Pero la autoridad, durante el mes de enero, del servicio que se trate, deberá publicar, ¿sí?, mediante reglas de carácter general, las poblaciones o zonas rurales que carecen de servicios financieros, liberando a los contribuyentes de RIF de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, lo que conocemos como medios electrónicos y cheque nominativo. Y aquí ya vemos en la opción, en esta regla 3.13.2, lo que les comentaba, que aun y cuando la ley del impuesto a la renta en su texto dice o señala que la gasolina para los RIF, aún con montos debajo de los 5,000 pesos, es decir, sin importar el monto, deberá de pagarse por medios electrónicos o cheque nominativo, esta regla le otorga la facilidad al RIF para efectuar la deducción de las erogaciones pagadas en efectivo, cuyo monto sea igual o inferior a 2,000 pesos para los de RIF. Claro, siempre, ya vemos al final del mismo párrafo, o la misma regla, siempre que dichas operaciones estén amparadas con el CFDI correspondiente por cada adquisición realizada. Es decir, que aún y cuando nos da la posibilidad de pagar los consumos por combustibles como RIF en efectivo por debajo de los 2,000 pesos, debemos de tener un CFDI por cada adquisición o cada consumo que estemos realizando. Es decir, que no se vale o no podemos hacer la práctica que se hacía anteriormente, que era la de Chava, o no sé cómo le digan en su región, cargábamos, ¿sí? Cargábamos, aquí le decimos cargamos, o echamos, cargamos gasolina al automóvil, a lo mejor, dependiendo del automóvil, 200, 300, 400 pesos, pedíamos la nota de venta, la siguiente, ya sea semana o días, volvíamos a cargar otra cantidad similar, o 100, pedíamos la nota de venta, y al llegar a los 2,000 pesos, o antes de los 2,000 pesos, solicitábamos la factura por CFDI. En este caso, no sería deducible, porque pues obviamente que la autoridad no va a creer que cargamos 2,000 pesos de gasolina en un automóvil en una sola adquisición. No, yo creo que
una Suburban, tal vez le puedan caber los 2,000 pesos de gasolina en una sola carga, pero otro automóvil mediano, de grande para abajo, difícilmente. Como Rick, cada que carguemos gasolina, cada que le echemos los 200, 300, 400, 500 pesos, 1,000 pesos, no sé, dependiendo del automóvil, podemos pagar en efectivo, pero debemos de solicitar en ese momento el CFDI correspondiente a la adquisición que se está realizando en el caso del combustible. Y otra obligación es la de presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior aquel que corresponde el pago, las declaraciones trimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta sección. Pagos bimestrales de que se resta la acción tendrán el carácter de definitivos. Algo muy importante, esto último que señala esta obligación de la fracción sexta es que los pagos de impuesto de la renta en el caso de RIF son pagos de carácter definitivo. Por lo tanto, no se tiene obligación de la declaración anual. Bueno, por el momento, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Por el día de esta, el día 28 de junio de 2016. Este seminario de impuestos sobre la renta de personas físicas, que en este momento estamos viendo lo que es lo referente a la riqueza. ¿Sí? Aclarado desde el punto de vista es una interpretación agresiva, esta de que los RIF pueden hacer gastos sin la limitante de los 5,000 pesos en efectivo. ¿Verdad? Yo lo veo como algo muy agresivo, que obviamente entrará en controversia con la autoridad, no lo recomiendo hacer. Así que los clientes, los patrones, coméntenles todas tus erogaciones, pero la ley no limita. Así es, si lo interpretas así literal, la ley no te lo está limitando. Dentro de una revisión, tiene gastos, erogaciones relativas a gastos, erogaciones relativas por concepto de gastos superiores a 5,000 pesos en efectivo en el caso de RIF y que la autoridad se los esté rechazando, bueno, ahí, como medio de defensa o dentro de tus argumentos de defensa, podrías entonces sí darles la interpretación donde señala que la ley no lo está limitando. Pero yo eso ya lo vería como un argumento de defensa en algo que, como dicen, ya pasó. Que a lo mejor no era tu cliente, la cantidad comparable de pagados en efectivo de 5,000 pesos. Bueno, un argumento de defensa sería que la ley no limita, no se dentro de esa fracción que veíamos, no señala a los gastos, solamente contempla las compras y las adquisiciones. Bueno, no me señalas específicamente. Habría que verlo como un argumento de defensa. Ya una situación de un cliente o un cliente que se les está rechazando ese tipo de gastos. Pero no lo recomiendo como una recomendación, más bien dicho, no lo tenemos como una recomendación a nuestros clientes, porque incluso desde el punto de vista administrativo, que está pagando todo en efectivo, pues va a ser un descontrol. ¿Sí? También debemos de recordar que la contabilidad tiene controles, debe de establecer controles administrativos con la finalidad de que la operación del negocio sea más eficiente, sea más, podamos tener, gracias a esos controles administrativos,
pues un negocio. La contabilidad no es solamente calcular impuestos, recordemos que la contabilidad va mucho más allá de eso. Hoy, el programa de la hora matinal del día de hoy, 28 de junio, nuestra octava sesión del seminario de impuestos de la renta de personas físicas. Les agradezco su presencia, espero que les haya sido de interés, de utilidad. Gracias, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Vamos a la orden, como les he dicho, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de ANAFINET. Los invito a que se asistan a partir del segundo semestre del 2016 en la cuota de afiliación que corresponde al segundo semestre y el próximo año, el siguiente año. Es decir, que por 1,500 pesos que ustedes paguen ya de este día, por 1,500 pesos que ustedes paguen, van a tener derecho a la afiliación de lo que resta del 2016 y del 2017. Los invito a hacer a su representante estatal o local de ANAFINET para que les dé pormenores de la afiliación. O Santa, donde también está a la orden y que le agradezco siempre el estar atenta a nosotros en el aula virtual, o pueden acercarse con un servidor. Mi correo es ceballos@anafinet.org. Estoy a la orden. Invito a nuestra próxima convención anual Cancún 2016 a realizarse los días o a celebrarse los días 6, 7 y 8 de octubre. 6, 7 y 8 de octubre. También si están lejos de la Riviera Maya, pues tal vez a lo mejor con mayor razón, que tienen un pretexto para visitar el boleto de avión, los días, para tener esos días agendados. Poco a poco vamos a ir dando la información referente a los eventos técnicos que tendremos en la convención. Siempre son eventos técnicos, conferencias de alto nivel, con conferencistas de reconocido prestigio, excelentes temas y pláticas. Tenemos eventos sociales, tenemos convivencia con todos los socios ANAFINET que existen, entonces los invito a que participen. Bueno, por el día de hoy, por la hora ANAFINET sería todo. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Santa. Te devuelvo los controles. Nos vemos el